Es cierto que hemos tenido que eliminar físicamente 80 millones de pollos pobres para protegernos de esta fiebre que se inició en Corea. Pero solo unas pocas personas han muerto en Vietnam y Tailandia. Y sin embargo, aquí en la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, los expertos dicen es cuestión de tiempo solo antes de que se produzca una epidemia a nivel planetario escalofriante si no se toman las medidas adecuadas. Klaus Storr es director del programa de lucha contra la gripe en la Organización Mundial de la Salud. Experto virólogo, sus numerosos trabajos en el campo de la gripe aviar avalan su reconocimiento mundial. Hay una especie de paradoja en este virus aviario. Por una parte, no ha sucedido gran cosa, a excepción de los pobres pollos de los que se han sacrificado unos 80 millones o no sé cuántos. Pero en relación a las personas, solo han muerto afortunadamente unos pocos. Algunos en Tailandia y Vietnam. Esta es la realidad. Pero cuando se habla con los expertos, te dicen que hay que tener mucho cuidado, porque si no se toman las medidas adecuadas, puede ser extremadamente peligroso. ¿Por qué hay esta disparidad entre la realidad y el peligro potencial? Eduardo, esto se parece a una moneda que siempre tiene dos caras y no podemos ver el otro lado. Lo que vemos es un virus de la gripe aviar que está intentando cruzar la barrera de las especies que infecta hacia la humana. Le gustan los pollos, le gustan los pájaros acuáticos como los patos y las ocas. Y es aquí donde realmente está el verdadero hábitat del virus. Pero está intentando extenderse a los humanos para probar si se puede transmitir, y sí que puede. Sí que puede. Sí, hemos visto que en Asia cierto número de personas se infectaron. No sabemos cuántos, solo sabemos el número de los que fueron admitidos en hospitales y murieron. Una gran proporción de los que se infectaron murieron. Este es un punto importante, pero sabemos que existe otro que de momento no hemos visto. Sabemos que el virus está cambiando su composición genética y que adquirirá la capacidad de transmitirse muy fácilmente de humano a humano. Abandonará el entorno animal, al que ya no necesita porque le gusta el anfitrión humano, y se transmitirá entre ellos rápidamente. Y los expertos dicen que esta vez sucederá. Sí, sucederá. La historia ha demostrado que cada 27 años y medio, más o menos, hay una pandemia. Durante los últimos 500 años, más o menos, hay un registro histórico relativamente bueno que dice que en cada siglo solía haber 3 o 4 pandemias. De los últimos 100 años tenemos las pruebas porque ya existía la virología y hemos podido aislar los virus y hemos podido analizar la sangre incluso de gente que vivió en el siglo XVIII. De manera que no queda la menor duda de que este virus durante los últimos centenares de años ha causado con frecuencia epidemias globales a gran escala. Y las cosas no han cambiado mucho, por lo menos con relación a este virus, así que debemos estar preparados para otra pandemia. Una de estas crisis llevaba el nombre de gripe española. Y se calcula que algo así como 40 o 50 millones de personas, 40 o 50 million people, 40 o 50 millones de personas en 1918 murieron de la gripe española, ¿no? Y ahora parece que tú has podido estudiar el virus concreto que fue el responsable de aquella pandemia. Sí, es una especie de arqueología biológica. Se excava bajo la superficie y se intenta encontrar qué es lo que sucedió en realidad en el pasado. Esto nos enseña mucho sobre el mecanismo de la gripe y cómo cambian los virus. ¿Qué es lo que tiene que cambiar del virus de la gripe aviaria para transformarse en un virus humano letal? Lo que sucedió en 1918 fue muy excepcional.
Durante la Primera Guerra Mundial, de repente, en Francia, empezaron a morir soldados. Personas que estaban en la plenitud de su vida y que estaban perfectamente sanas, enfermaban gravemente en muy poco tiempo. Eran trasladados al hospital y morían de una manera que prácticamente no tenía precedentes. El virus de la gripe se caracteriza principalmente por dos proteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa. De cada una de estas se conocen varios subtipos que permiten clasificar las diferentes variantes de la gripe. La H3N2, por ejemplo, es la causante de muchas de las infecciones entre humanos del siglo XX. Otras variantes, en cambio, infectan básicamente aves, aunque pueden saltar e infectar a humanos llegando a producir su muerte. Esto es lo que sucedió en Hong Kong en 1977, donde 6 de las 18 personas infectadas murieron. Las cepas de virus de la gripe se distinguen por el grado de contagio y los efectos que causan. En general, las que infectan a humanos son muy contagiosas, pero con efectos leves, a excepción de ancianos y niños. Sin embargo, entre los virus que infectan a las aves se encuentran algunos de los más letales. Precisamente este dato es el que ha puesto en alerta a la comunidad internacional ante los últimos brotes de gripe aviar, del tipo H5N1. Esta cepa ha causado la muerte de más de 20 personas en Vietnam y Tailandia y de millones de aves en más de 10 países. Se teme que este sea el principio de una nueva epidemia tal vez tan grave como la de 1918, cuando la gripe española causó la muerte a más de 20 millones de personas en todo el mundo. La gripe aviar, muy contagiosa entre las aves, tiene un enorme potencial para producir infecciones respiratorias, pero también cerebrales o cardiovasculares. Sin embargo, solo de forma muy esporádica salta a humanos y aún en el caso que esto se produzca, no se propaga de humano a humano. El peligro reside, de hecho, en el alto poder de recombinación de los virus. Imaginemos que el virus aviar coincide con un mismo huésped con el virus humano, poco peligroso para nosotros, pero muy contagioso. Una recombinación de estas dos variantes podría resultar en un virus con la mortalidad extrema de la cepa aviar y la capacidad de transmisión entre humanos de la cepa humana. Por eso, organismos internacionales y muchos centros de investigación están trabajando para sintetizar una vacuna mientras intentan parar los brotes de gripe aviar. Aunque los principales brotes parecen controlados, el virus H5N1 continúa saltando de especie en especie. Aparte de humanos, gatos, leopardos y tigres han sido ya sus huéspedes. Nos encontramos sumergidos en una carrera entre los procesos genéticos naturales capaces de crear nuevos virus y las investigaciones de los mejores virólogos del planeta que hasta el momento han conseguido controlar a la mayoría de virus patógenos. No podemos bajar la guardia, pero nuestros científicos se merecen nuestra confianza. Klaus, si entiendo bien, y por favor corrígeme, lo que resulta enormemente interesante es que, bueno, también lo hacen las bacterias, ¿no? Los genes de estos virus pueden recombinarse con otros genes. Y si resultara que fueran a parar a un cuerpo humano que está ya infectado por la gripe humana, podrían recombinarse y entonces se daría una situación terrible en la que tendríamos el virus más mortífero junto a la capacidad de contagio mayor característica de, por ejemplo, la gripe humana. Este es tu miedo concreto, ¿no? Lo que has descrito es perfectamente correcto. Esto produce virus de la gripe que se mantiene en plena forma en cuanto a su malignidad. El virus de la gripe es peculiar en el sentido de que tiene su material genético no en una sola pieza, sino en 8 piezas diferentes. Estas 8 piezas codifican la información para las 11 proteínas del virus. Y si ahora cogemos el virus humano, lo ponemos aquí, y al lado ponemos el virus de la gripe aviaria, que tiene también esos 8 segmentos separados. Si se produce una infección doble en una persona, en un ser humano, de estos 2 virus, estos 8 segmentos pueden quedar prácticamente mezclados y el nuevo virus puede contener 7 segmentos de aquí y 1 de allá, y cualquier otra combinación. Ahora imagínate que alguno de estos virus nuevos tenga la capacidad de la transmisión del virus humano de la gripe normal
y al mismo tiempo la capacidad patológica del virus de la gripe aviaria. Este es el panorama que tememos que aparezca, que una persona de Vietnam o de Tailandia o de cualquier otro sitio quedara infectado por el virus de la gripe aviar y al mismo tiempo le llegara el virus humano, que infectara la misma célula y que en esa célula se produjera el intercambio de información genética. El nuevo virus tendría prácticamente la patogénesis del virus de la gripe aviaria y la capacidad de propagación del virus humano. Una especie de Frankenstein. Esta es quizá una de las explicaciones. Pero el virus... Los virus no tienen la capacidad de... Bueno, saben obtener las instrucciones genéticas, pero en realidad no saben cómo reproducirse a sí mismos, de forma que tienen que penetrar en el interior de una célula y apropiarse de su sistema de reproducción. ¿Tendrían todavía la capacidad de hacerlo? Sí, lo interesante de los virus es que no son en realidad seres vivos. No poseen su propio sistema reproductivo. Necesitan a una célula. Y lo que hacen, como tú has dicho, es apropiarse del metabolismo de la célula viva y cambiar sus funciones y producción. De manera que la célula no produce ingredientes celulares, sino virus. La célula ha cambiado y ahora produce virus. Cada célula pulmonar que queda infectada por un virus pulmonar produce 1 millar de virus de la gripe. Y esos 1000 virus infectan a otras 1000 células. Y esto es lo que hace que sea tan rápido y tan agresivo. Virus, en latín, significa veneno. Se trata de un veneno genético, inferior a 2500 Armstrongs, escrito en 1 o 2 cadenas de DNA o RNA, nunca ambos juntos. Está protegido por una estructura proteica llamada cápside y en ocasiones por una membrana lipídica procedente de la célula parasitada. En su forma extracelular, los virus son un material inerte denominado virión.